La ciencia tiene una lista de criaturas que existieron, dominaron su entorno durante millones de años y luego desaparecieron, extintas, terminadas, páginas cerradas en el libro de la vida en la Tierra. La ciencia las estudia, las cataloga y las entierra en el pasado con la certeza tranquila de quien cree que conoce el final de la historia. Pero la historia no siempre termina donde la ciencia dice que termina. En 1938, los pescadores frente a las costas de Sudáfrica sacaron del océano un pez que la ciencia había declarado extinto hacía 65 millones de años. Estaba vivo, nadando, completamente ajeno al hecho de que el mundo académico llevaba décadas estudiando sus fósiles como evidencia de una especie desaparecida para siempre. Ese pez se llama celacanto, y su existencia cambió para siempre la forma en que deberíamos mirar esa lista. Porque si una criatura puede sobrevivir 65 millones de años sin ser detectada, la pregunta no es si hay otras. La pregunta es cuántas. ¿Y dónde están ahora mismo? ¿En qué océano profundo? ¿En qué selva remota? ¿En qué rincón del planeta que ningún biólogo ha visitado todavía? En este video vas a conocer 4 criaturas que la ciencia declaró extintas. 4 casos en los que la evidencia, los testimonios y las preguntas sin respuesta sugieren que la historia oficial puede estar equivocada. Y el último, el más grande, el más oscuro, el que lleva más tiempo en esa lista, va a sorprenderte. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo cada respuesta. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campana para no perderte lo que viene después. Curiosidad 1. El pájaro elefante. Hay criaturas que la historia convierte en leyenda antes de que la ciencia termine de entenderlas. El Aepyornis maximus, conocido popularmente como el pájaro elefante, fue el ave más grande que jamás pisó la Tierra. No en términos relativos, en términos absolutos, medibles, documentados, casi 3 metros de altura, un peso que los paleontólogos estiman entre 400 y 700 kilogramos según el ejemplar, huevos de hasta 34 centímetros de longitud y 9 litros de capacidad, el equivalente a 150 huevos de gallina en un solo cascarón, que los habitantes de Madagascar usaban como recipientes de agua durante siglos. Era un ave que no volaba. No necesitaba hacerlo. En Madagascar no había depredadores naturales capaces de amenazarla. Dominó la isla durante millones de años con la tranquilidad absoluta de una criatura que no conoce el miedo porque nunca ha tenido razón para aprenderlo. Hasta que llegaron los humanos. Los primeros colonizadores de Madagascar llegaron aproximadamente hace 2000 años, procedentes del sudeste asiático. Lo que encontraron fue un ecosistema intacto, sin precedentes, con megafauna que nunca había desarrollado comportamientos defensivos frente a cazadores bípedos con herramientas. El pájaro elefante era una presa enorme, lenta en términos relativos y completamente ajena al peligro que representaba la especie recién llegada. La cacería fue sistemática. Los huevos fueron recolectados. El hábitat fue reducido progresivamente por la deforestación que acompañó la expansión humana por la isla. Los registros históricos sitúan los últimos avistamientos confirmados del pájaro elefante en el siglo XVII. El explorador francés Étienne de Flacourt describió en 1658 un ave gigante en el sur de Madagascar que los habitantes locales llamaban Bouron Patra, una criatura que, según los testimonios que recopiló, seguía siendo vista ocasionalmente en las regiones más remotas e inaccesibles de la isla. Su descripción coincide con precisión con la morfología del Aepyornis maximus. La ciencia fijó la fecha de extinción en algún punto entre el siglo XVII y el XVIII y cerró el expediente. Pero Madagascar es una isla grande, con una superficie de casi 587
60 kilómetros cuadrados, comparable al tamaño de Francia, y vastas regiones de selva densa en el sur y el oeste que permanecen hasta hoy prácticamente inexploradas por la biología moderna. Regiones donde la deforestación no ha llegado, donde los caminos no existen, donde los equipos científicos no han establecido presencia permanente. Y es precisamente de esas regiones de donde siguen llegando los testimonios. Los habitantes de comunidades rurales en el sur de Madagascar, comunidades sin acceso a Internet, sin televisión, sin ningún canal de información que pudiera contaminar sus relatos con imágenes de aves prehistóricas. Describen de forma consistente y recurrente avistamientos de un ave gigante nocturna que no corresponde a ninguna especie conocida en la isla. Las descripciones hablan de una criatura que supera en altura a un hombre adulto, que no vuela, que se mueve entre la vegetación densa con una agilidad sorprendente para su tamaño y que emite vocalizaciones graves que los habitantes asocian con territorios específicos del bosque. Lo perturbador no es que existan estos testimonios. Los avistamientos de criaturas no identificadas son comunes en zonas remotas de todo el mundo y la mayoría no resiste un análisis riguroso. Lo perturbador es la consistencia, comunidades separadas por cientos de kilómetros, sin contacto regular entre sí, sin acceso a los mismos medios de comunicación, describen la misma criatura con los mismos detalles morfológicos: altura, coloración, comportamiento nocturno, tipo de vocalizaciones, sin que exista un vector obvio de contaminación entre sus relatos. Cuando los biólogos han comparado estas descripciones con la morfología documentada de la Aepyornis maximus, las coincidencias son suficientes para que varios investigadores serios hayan considerado justificado un programa formal de búsqueda. Ese programa nunca ha recibido financiamiento suficiente. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge publicó un análisis de ADN antiguo extraído de huesos de pájaro elefante encontrados en Madagascar. Los resultados confirmaron que la diversidad genética de la especie era mayor de lo que se pensaba, que había al menos 2 especies distintas de Aepyornis conviviendo en la isla, una de ellas confinada a las regiones del sur. Una especie más pequeña, más adaptable, potencialmente con mejores condiciones para sobrevivir en hábitats reducidos y fragmentados. Una especie cuya área de distribución coincide exactamente con las regiones de donde provienen los testimonios modernos. La ciencia no ha confirmado nada. No hay fotografías concluyentes, no hay muestras biológicas recientes. No hay evidencia que resista el estándar de verificación que la biología moderna requiere para reconocer la existencia de una especie. Pero tampoco hay nadie que haya recorrido sistemáticamente cada kilómetro de selva densa del sur de Madagascar buscando un ave que, en teoría, no debería estar ahí. Y hasta que alguien lo haga, con el tiempo, los recursos y la metodología necesarios, la pregunta permanece abierta. El pájaro elefante fue declarado extinto hace más de 300 años. Madagascar sigue siendo, en gran parte, un territorio que la ciencia no ha terminado de explorar. Esas dos realidades coexisten con una incomodidad que ningún expediente cerrado puede resolver completamente. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con tu país. Y si no estás suscrito todavía, hazlo ahora y activa la campana. Lo que viene después es todavía más difícil de ignorar. Curiosidad 2. El mosasaurio. Hace 66 millones de años, los océanos de la Tierra tenían dueño. No los tiburones, no las ballenas, no ninguna criatura que el mundo moderno reconozca como el apex del ecosistema marino.
Los dueños de los océanos del Cretácico eran los mosasaurios, reptiles marinos de hasta 17 metros de longitud, con mandíbulas dobles articuladas como las de una serpiente, capaces de engullir presas enteras del tamaño de un tiburón blanco adulto. Veloces, adaptables, presentes en todos los océanos del planeta simultáneamente. La criatura más dominante que los mares han producido en la historia conocida de la vida en la Tierra. La ciencia los declaró extintos junto con los dinosaurios. El impacto del asteroide de hace 66 millones de años terminó con ellos de forma definitiva, completa e irreversible. Eso es lo que dice el expediente oficial, pero hay un problema con los expedientes oficiales de extinción marina. Un problema que la biología conoce bien y que prefiere no enfatizar demasiado cuando habla de criaturas que generan incomodidad. El océano profundo es, en gran medida, un territorio desconocido. No desconocido en el sentido poético o metafórico. Desconocido en el sentido técnico y medible. Más del 80% del fondo oceánico nunca ha sido observado directamente por ningún instrumento científico. Las fosas oceánicas más profundas, la fosa de las Marianas, la fosa de Tonga, la fosa de Puerto Rico, alcanzan profundidades de entre 8, 0 y 11.000 metros, en las cuales la presión, la oscuridad y las condiciones extremas han impedido cualquier exploración sistemática y sostenida. Lo que vive en esas profundidades es, en su mayor parte, completamente desconocido. Y el precedente más perturbador de la biología moderna dice que eso importa. En 1938, una pescadora comercial frente a las costas de Sudáfrica sacó de las aguas del Océano Índico un pez de escamas azules y aletas lobuladas, que ningún miembro de la tripulación había visto antes. La directora del museo local de East London, Marjorie Courtney Latimer, reconoció que era algo inusual y contactó al ictiólogo J. L. B. Smith. La respuesta de Smith fue de incredulidad absoluta, seguida de confirmación científica que sacudió al mundo académico de forma permanente. El pez era un celacanto, una especie que la paleontología consideraba extinta desde hacía 65 millones de años, que había sido estudiada únicamente a través de fósiles, que figuraba en todos los registros como una línea evolutiva completamente terminada. Estaba vivo. No como un caso aislado, investigaciones posteriores revelaron poblaciones establecidas en las costas de Sudáfrica, Mozambique, Madagascar y más tarde Indonesia. Una especie entera, con poblaciones reproductivas estables, que había sobrevivido 65 millones de años en las profundidades del océano, sin que ningún científico lo supiera. El celacanto cambió para siempre la pregunta que la biología debería hacerse sobre la extinción marina. No si una especie está extinta, sino si tenemos acceso suficiente al entorno donde vivía para saberlo con certeza. Y cuando esa pregunta se aplica a los mosasaurios, la respuesta es perturbadora. Los mosasaurios eran reptiles marinos, lo que significa que, como las tortugas marinas, las serpientes de mar y los cocodrilos de agua salada modernos necesitaban respirar aire. Esto ha sido usado como argumento en contra de su supervivencia. Una criatura que necesita salir a la superficie a respirar sería visible, detectable, imposible de ocultar en los océanos modernos. Es un argumento razonable, pero tiene una grieta. Las serpientes marinas actuales, reptiles que también respiran aire, pueden permanecer sumergidas hasta 2 horas entre respiración y respiración. Son detectadas raramente a pesar de su presencia en océanos muy transitados. Y los mosasaurios, como reptiles de sangre fría con metabolismos potencialmente mucho más lentos que sus parientes modernos, podrían haber desarrollado capacidades de apnea significativamente mayores en 66 millones de años de presión evolutiva en aguas profundas.
Los registros de avistamientos de criaturas marinas no identificadas de gran tamaño se acumulan desde hace siglos en todas las tradiciones marítimas del mundo. La mayoría son explicables, muchos son errores de identificación, algunos, los documentados por marinos militares, por capitanes de barcos comerciales, por observadores con formación científica en condiciones de visibilidad adecuadas. No han recibido una explicación convencional satisfactoria. Ninguno ha sido confirmado como evidencia de un mosasaurio vivo, pero tampoco ha sido posible descartarlos con la certeza absoluta que requeriría cerrar definitivamente la pregunta. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Sus profundidades máximas superan la altura del Everest. Lo que vive en ellas es, todavía hoy, más desconocido que la superficie de la Luna, que ha sido mapeada con mayor precisión y detalle que el fondo de los océanos terrestres. El celacanto sobrevivió 65 millones de años en ese espacio desconocido. La pregunta sobre qué más podría estar sobreviviendo en él no tiene, todavía, una respuesta que nadie pueda dar con honestidad absoluta. Y esa honestidad es exactamente lo que hace que la pregunta no desaparezca. Curiosidad 3. El tilacino. En 1936, el mundo perdió un animal que nunca debería haber perdido. El tilacino, conocido popularmente como el tigre de Tasmania o lobo de Tasmania, fue declarado oficialmente extinto el 7 de septiembre de 1936, cuando murió el último ejemplar conocido en cautiverio en el zoológico de Hobart. Se llamaba Benjamin. Murió solo, en una noche fría, encerrado en una jaula exterior cuando las temperaturas bajaron demasiado y nadie del personal del zoológico se molestó en moverlo al interior. Era el último de su especie y murió por negligencia. El tilacino no era un animal ordinario. Era el marsupial carnívoro más grande del mundo moderno. Un predador de aspecto perturbador que combinaba rasgos de lobo, tigre y reptil en una morfología que no se parece a ninguna otra criatura viva. Mandíbulas que podían abrirse casi 120 grados. Rayas oscuras sobre el lomo que le daban el nombre de tigre. Una marcha rígida y característica que los testigos describían como inmediatamente reconocible una vez vista. Una bolsa marsupial, presente tanto en hembras como en machos, que lo ubicaba firmemente en el árbol evolutivo australiano a pesar de su apariencia lobuna. Había sobrevivido en Australia continental durante millones de años. Fue eliminado del continente hace aproximadamente 2000 años, probablemente por la combinación de la caza humana y la competencia con el dingo. En Tasmania, una isla sin dingos, sobrevivió hasta el siglo XX, y luego llegó la industria ganadera europea. Los colonizadores británicos que establecieron granjas en Tasmania vieron en el tilacino una amenaza para sus rebaños y organizaron campañas de exterminación sistemática. El gobierno de Tasmania pagó recompensas oficiales por cada animal muerto entre 1888 y 1909. Un programa de eliminación financiado por el Estado que redujo la población de forma catastrófica en menos de 3 décadas. Para cuando la especie recibió protección legal en 1936, era demasiado tarde. El mismo año en que fue protegido, el último murió en su jaula. Pero aquí es donde la historia oficial y la historia real comienzan a divergir. Desde 1936, el gobierno australiano ha recibido más de 3.800 reportes formales de avistamientos de tilacinos en Tasmania y en regiones remotas del continente australiano. No rumores, no historias de segunda mano, reportes formales presentados por escrito, firmados por personas que describían encuentros directos con un animal que coincidía morfológicamente con el tilacino. La marcha característica, las rayas, la apertura inusual de las mandíbulas, el tamaño.
Los reportes provienen de granjeros, guardabosques, conductores de carretera, excursionistas y en varios casos de policías y funcionarios gubernamentales en servicio activo. Personas con credibilidad profesional, sin motivación obvia para fabricar avistamientos, describiendo el mismo animal en regiones diferentes durante casi 90 años consecutivos. En 2016, investigadores de la Universidad James Cook en Queensland consideraron suficientemente creíbles varios testimonios recientes como para iniciar un proyecto formal de rastreo con cámaras trampa en zonas remotas del norte de Australia. Las cámaras fueron instaladas en regiones de vegetación densa con registros históricos de presencia del tilacino. El proyecto duró varios años y capturó imágenes de animales no identificados que algunos investigadores consideraron consistentes con la morfología del tilacino. Ninguna imagen fue suficientemente clara para una confirmación científica definitiva. Pero el proyecto no fue descartado por falta de evidencia, fue suspendido por falta de financiamiento, y entonces llegó 2023. Un equipo científico de la Universidad de Melbourne anunció avances significativos en el proyecto de desextinción del tilacino mediante edición genética CRISPR, un programa que busca reconstruir el genoma completo del animal e introducirlo en un huésped marsupial para producir individuos viables. El proyecto existe porque el ADN del tilacino está suficientemente preservado en muestras de museo como para ser secuenciado, editado y potencialmente expresado. Este detalle es más importante de lo que parece. El ADN se degrada. En condiciones normales de entierro o descomposición, el material genético se fragmenta de forma progresiva e irreversible a lo largo de miles de años. El ADN del tilacino, extraído de especímenes conservados en alcohol en museos de todo el mundo, está en condiciones suficientemente buenas como para sostener un programa de desextinción viable. Un animal cuyo ADN está en ese estado de preservación no lleva 90 años completamente desaparecido de la naturaleza. Tasmania tiene regiones de bosque templado húmedo prácticamente inaccesibles, valles profundos, zonas de vegetación densa, áreas sin caminos ni presencia humana permanente, donde un animal de tamaño mediano, con comportamiento naturalmente esquivo, podría sobrevivir durante décadas sin ser detectado de forma concluyente. La isla tiene una superficie de 68 kilómetros cuadrados. No toda ha sido recorrida con la metodología necesaria para confirmar o descartar la presencia de una especie específica. La ciencia exige evidencia, y la evidencia concluyente no existe. Pero la ausencia de evidencia en un territorio que no ha sido completamente explorado no es lo mismo que la evidencia de ausencia. Y 90 años de reportes consistentes en múltiples regiones, por testigos sin conexión entre sí, describiendo el mismo animal con los mismos detalles, es exactamente el tipo de patrón que en otras circunstancias la biología tomaría más en serio de lo que ha tomado este. Benjamin murió en su jaula en 1936, pero Tasmania es grande y oscura y llena de bosques que nadie ha terminado de recorrer. Hay un nombre que produce una reacción específica en casi cualquier persona que lo escucha, no porque sea complicado, no porque requiera conocimiento científico para entenderlo, sino porque lo que representa es tan grande, tan antiguo y tan perturbador que el cerebro humano lo procesa de una manera que ningún otro predador extinto produce. Megalodón, el tiburón más grande que jamás existió. Un predador que dominó todos los océanos del planeta durante aproximadamente 20 millones de años, desde hace 23 millones hasta hace aproximadamente 6 millones de años, según el registro fósil oficial.
Una criatura de entre 15 y 20 metros de longitud, según las estimaciones más conservadoras, con dientes de hasta 18 centímetros, que los paleontólogos encuentran en el fondo marino en todos los océanos del mundo. Mandíbulas con una fuerza de mordida estimada entre 108 y 182 newtons, la mayor de cualquier animal conocido en la historia de la vida en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, el tiburón blanco, el predador marino más temido del océano moderno, alcanza entre 5 y 6 metros de longitud y una fuerza de mordida de aproximadamente 18 newtons. El megalodón era, en todos los sentidos medibles, una categoría aparte. La ciencia lo declaró extinto hace 6 millones de años. La causa más aceptada es una combinación de enfriamiento global, reducción de las poblaciones de ballenas que constituían su principal fuente de alimento y competencia con predadores más adaptables como el ancestro del tiburón blanco moderno. Es una hipótesis coherente, respaldada por el registro fósil y aceptada por la mayoría de los paleontólogos. Pero hay detalles que esa hipótesis no resuelve completamente. El primero es la naturaleza del registro fósil marino. Los tiburones no tienen esqueleto óseo, tienen cartílago, un material orgánico que se descompone casi completamente después de la muerte sin dejar rastro en el sedimento marino. Lo único que los tiburones dejan como fósil de forma consistente son los dientes, estructuras mineralizadas que resisten la descomposición y se depositan en el fondo oceánico durante millones de años. Esto significa que todo lo que sabemos sobre el megalodón, su tamaño, su morfología, su distribución geográfica, su fecha de extinción, lo sabemos exclusivamente a través de sus dientes. Y los dientes siguen apareciendo. En 1959, el oceanógrafo Hans Pettersson, del Instituto Oceanográfico de Suecia, analizó muestras de sedimento del fondo marino del Océano Pacífico y encontró dientes de megalodón con un nivel de mineralización significativamente menor al esperado para especímenes de 6 millones de años de antigüedad. La mineralización es el proceso mediante el cual los minerales del agua marina reemplazan gradualmente la estructura original del diente, un proceso que toma decenas de miles de años en completarse. Los dientes encontrados por Pettersson mostraban un estado de mineralización que varios investigadores estimaron correspondiente a una antigüedad de entre 0 y 24.000 años. No 6 millones, 11.000. La comunidad científica respondió con escepticismo. Los métodos de datación de la época no eran suficientemente precisos y los resultados fueron considerados no concluyentes. El expediente se cerró sin una refutación definitiva de los hallazgos y sin una confirmación de los mismos. Los dientes siguieron apareciendo. El segundo problema es, nuevamente, el océano profundo. El megalodón era un predador de aguas cálidas y relativamente poco profundas. Así lo indica su distribución fósil, concentrada en zonas costeras y de plataforma continental. Este es el argumento más sólido contra su supervivencia. Si viviera en los océanos modernos, estaría en aguas accesibles y habría sido detectado. Es un argumento válido con una grieta importante. Las condiciones oceánicas han cambiado de forma dramática en 6 millones de años. Los océanos se han enfriado. Las corrientes han cambiado. Las poblaciones de presas se han redistribuido. Un predador con la plasticidad evolutiva suficiente para dominar todos los océanos del planeta durante 20 millones de años podría, en teoría, haber adaptado su comportamiento hacia aguas más profundas, siguiendo a sus presas a medida que el clima cambiaba. No hay evidencia de esto, pero tampoco hay evidencia de lo contrario en el 80% del fondo oceánico que nunca ha sido observado directamente.
Y aquí está el detalle que más perturba a los investigadores que se atreven a plantear la pregunta en serio. Cada año, en algún lugar del mundo, hay un reporte de una ballena muerta o herida con marcas de mordida que no corresponden a ningún predador identificado. Marcas circulares de dimensiones que superan las capacidades de cualquier tiburón blanco documentado. Heridas que los biólogos marinos describen en sus informes internos como consistentes con una fuerza de mordida muy superior a la de cualquier especie viva conocida. La mayoría de estos reportes no llegan a publicaciones científicas. Los que llegan reciben explicaciones alternativas: tiburones blancos de tamaño inusual, orcas, interacciones entre múltiples predadores. Son explicaciones posibles, razonables, que cierran el expediente sin necesidad de plantear preguntas más incómodas. Pero el océano tiene 7 kilómetros de profundidad promedio. Sus fosas más profundas superan los 11 kilómetros. Lo que vive en esas profundidades es, todavía hoy, más desconocido que la superficie de Marte. El megalodón fue el predador más dominante que los océanos han producido en la historia conocida de la vida en la Tierra. Y la única evidencia real de su extinción son dientes en el sedimento marino. Dientes que siguen apareciendo con estados de mineralización que algunos investigadores consideran demasiado recientes para un animal que debería llevar 6 millones de años desaparecido. Nadie ha encontrado un megalodón vivo, pero nadie ha explorado suficiente del océano como para garantizar con honestidad absoluta que no está ahí. Y esa es la parte que no desaparece, la parte que permanece después de cerrar todos los expedientes y archivar todos los argumentos convencionales. El océano es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado desconocido, y el megalodón era demasiado grande para desaparecer sin dejar más rastro que dientes en el sedimento y preguntas que nadie ha terminado de responder. Si este video cambió algo en la forma en que ves el mundo natural, compártelo con alguien que todavía crea que lo sabemos todo. Suscríbete, activa la campana y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Gente de todo el mundo encuentra este canal cada día. Hazme saber dónde estás. El próximo video ya te está esperando.